En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, como decíamos, está con nosotros, vamos a estar charlando en primera persona para conocer el lado B, la otra persona del diputado nacional Carlos Mario Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a charlar, vamos a comenzar desde la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Gutiérrez? Bueno, la mía fue una infancia en una época y en un contexto familiar muy de época también, ¿no? Mis padres eran trabajadores, ambos, pero si yo recuerdo, si tengo recuerdos en ese sentido muy acabados, es esto que con los años fue desapareciendo en la Argentina, ¿no? Es decir, ambos eran trabajadores, pero ambos encontraban un contexto que les permitía progresar a pesar, o precisamente por el esfuerzo que hacían, les permitía ahorrar, les permitía pasar como pasaron desde el alquiler de una vivienda para construir su familia cuando se casaron, a la posibilidad unos años después de haber comprado su casa, la que fue la casa paterna toda la vida, y hacerlo con un crédito que se podía pagar, que se podía planificar, y no es que no hubiese problemas en ese contexto de época, de tipo económico, de tipo político, había inestabilidades, era una época también de alguna manera con sus complicaciones. Sin embargo, había un sustrato de permanencia de las posibilidades de progreso. Y eso, nosotros somos dos hermanos, una hermana que es un año mayor que yo, y quien habla, y bueno, nos criamos en ese ambiente donde el esfuerzo tenía su premio. Y no era un premio que se lograba en el instante, ni en la pretensión, como por allí las nuevas generaciones tienen, ¿no es cierto?, del hoy, de vivir el hoy, porque el mañana no sé y cómo vendrá. Bueno, ahí había algunas condiciones para lograr esa superación, que era el esfuerzo, ¿no? Esfuerzo que cada uno hacía en su nivel. Mi padre y mi madre trabajaban ambos, iban muy temprano a trabajar. Mi abuela materna, que vivía con nosotros, era la que se hacía cargo de la casa, y de nosotros, de que estuviésemos listos para ir a la escuela, y a la escuela se iba caminando, con el guardapolvo como correspondía, y bueno, y era una vida realmente muy rica en ese sentido, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo que nosotros, cierta bebida, cola, digamos, internacionalmente conocida, la conocimos en los cumpleaños y la tomábamos con ocasión de los cumpleaños y de algunos cumpleaños donde se hacía el esfuerzo para poner esa bebida y poder disfrutarla, digamos. Es decir, pequeñas cosas que marcan esa realidad donde todavía la ciudad convivía con el verdulero que con el carro llegaba a la puerta de cada casa y las vecinas salían a comprar, convivía con el hielero que todavía pasaba y dejaba la barra de hielo para ponerla en la conservadora correspondiente, ¿no es cierto?, para tener la bebida fresca, con ya las primeras pautas de lo que eran los avances que uno escuchaba que venían sobre todo de los países centrales, ¿no es cierto?, como la televisión, etcétera, etcétera. Pero yo también recuerdo que una tía abuela mía con mi abuela paterna fueron los primeras en la familia que tuvieron un televisor. De modo que desfilábamos todos por la casa de ellas a ver los 2 o 3 programas que a mi hermano o a mí nos gustaban, digamos, de esa televisión. Y así fue, ¿no? O sea, toda esa época
lo que yo guardo es un gran recuerdo de esa movilidad y cómo eso se derramaba en la cotidianeidad de la relación también con los amigos del barrio, con los compañeros de la escuela. El guardapolvo blanco igualaba realmente, ¿no?, las diferencias. En la escuela normal a la que yo fui, vaya nombre, ¿no?, escuela normal. Y bueno, y ahí entonces crecimos con esa idea de que con esfuerzo se podían conseguir cosas. ¿Y la militancia en el peronismo cuando arrancó? ¿Era de una familia peronista, Carlos Gutiérrez, o le picó el bichito en la adolescencia? Mi padre no era peronista, yo diría que era un radical, tampoco militante, sino un radical que había acompañado eso porque también había tenido la posibilidad de trabajar, de conseguir un trabajo, y mi madre sí era peronista. Mi madre era de las que, cuando yo comencé a militar y leíamos algunos libros llamados prohibidos, estoy hablando de antes del advenimiento de la democracia interrumpida después en el 76, estoy hablando del año 73, y estoy hablando del año 71, 72, durante la dictadura que empezó con Gani y terminó con Lanusse. Bueno, allí mi madre me pedía esos libros y los leía a escondidas de mi padre, seguramente para no encontrar algún reproche que interrumpiera la buena relación familiar. ¿Y por qué el peronismo? Y bueno, el peronismo un poco por todo lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, una cuestión de época también, donde ya nosotros éramos una clase media trabajadora, pero clase media al fin, lo que se definía como una especie de pequeña burguesía, ¿no es cierto?, que encontró en el oleaje que venía desde todo el continente, con el ejemplo de la Revolución Cubana, con el trasfondo de la revolución que después se sacó la careta y mostró lamentablemente lo que era todo el estalinismo, digamos, después de la Revolución Rusa. Es decir, venía todos estos aires, ¿no es cierto?, de una visión, de la necesidad de una visión revolucionaria, que en nuestro caso la encontrábamos dentro, o pretendíamos encontrarla dentro del peronismo, y anclado sobre todo en los sectores de la clase trabajadora, de los sectores populares, de esa alianza policlasista que siempre fue el peronismo, bueno, con las consecuencias de militancia y de posterior consecuencia, ¿no? También con el golpe del 76. Es decir, ese fue un poco el abordaje. Yo ya para entonces iba a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Allí también militaba, pero militábamos también en los barrios, llevando, digamos, la necesaria aporte para enseñar a leer, a escribir, en los gremios, peleando contra lo que considerábamos entonces que era la burocracia sindical. Es decir, una clara manifestación de militancia de izquierda en los cánones y en el contexto teórico y práctico de esa época. ¿Y llega la detención? Bueno, llegó con la dictadura militar, incluso previo a la dictadura militar, la necesidad de huir de Río Cuarto, de pasar a la clandestinidad, porque ya, digamos, las 3A y el desarrollo de toda la represión, bueno, ya se había desatado en todo el país, también en Río Cuarto, y eso hizo que uno tuviera que bueno, irse a otro lugar. Algunos compañeros tuvieron la suerte y la posibilidad, que yo no tuve, lamentablemente, por una semana, pero así es la vida, y de irse del país, ¿no?, de optar por el exilio. Y bueno, y otros fuimos casados, literalmente casados, digamos, en una represión, bueno, que todos ya conocemos, que fue tal vez la más sangrienta de toda la historia argentina, ¿no? ¿Cuándo fue concretamente la fecha en la que fue detenido? Y yo me fui de Río Cuarto, en estos términos que les comento,
mediados del 75, de 1975, y fue detenido, desaparecido en el 77, en julio del 76, 26 de julio del 77, es decir, prácticamente 2 años después. Yo ya estaba viviendo y trabajando en la provincia de San Luis, y ahí fui detenido. Con tal suerte, ¿no?, dentro de la desgracia, de que la que me fue a buscar fue una patota del tercer cuerpo, que digamos, encabezaba el patético Gato Gómez, que fue también después juzgado y condenado, y hoy bien preso que debe estar y ya debe seguir estando. Pero una rencilla entre ellos con el grupo de defensa antiaérea de San Luis, con quien detentaba en ese momento un teniente coronel el mando de ese grupo, se pelearon entre ellos por quién era el que hacía el procedimiento, y al ser de una jurisdicción distinta, la patota, y además de clandestina, la que venía a buscarme, eso fue de alguna manera lo que permitió que me blanquearan, aunque sea momentáneamente. Y si bien me pusieron a disposición después de la patota que me trajo a Córdoba, al campo de la Ribera, bueno, y de ahí todo un periplo, de alguna manera creo que eso me salvó la vida. ¿Cuánto tiempo detenido? 5 años. 5 años desde mediados, desde julio del 77 hasta el año 82, cuando yo salí ya, también después de un derrotero, digamos, donde el mío fue el primer consejo de guerra que la justicia, que la Corte Suprema de Justicia revocó, y me envió para que me juzgaran a la justicia federal. Ahí yo tuve la suerte, por mi familia política, sus relaciones con el ex senador Maún, a quien le estaré toda mi vida agradecido, que a su vez conectó a mi familia con otro gran radical de fuste fue Ricardo Banossi, Reinaldo Banossi, que era una eminencia en derecho y sigue siéndolo, ¿no? Pero en ese momento en derecho constitucional, y de mucha influencia y relaciones con la Corte Suprema, donde él se animó en ese momento a ejercer mi defensa, cosa que para nada era fácil, porque muchos de los que se atrevieron a defender presos políticos en cualquiera de las condiciones legales que tuvieran, terminaron en una zanja, o detenidos ellos o directamente secuestrados y desaparecidos. Bueno, la verdad que yo tengo, y lo he expresado, esta debe ser la número 100 de las veces que lo he contado y lo he expresado, como una manera también de plantear que las buenas personas, los dirigentes de buena madera, no están solamente en un lado y no en el otro. Es decir, en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas hay gente con la que uno puede tener diferencias, pero no que no pueda, tener en claro que se puede destacar perfectamente lo que hicieron, porque lo que hicieron fue además del compromiso por ahí familiar, fue temerario de parte de ellos, poniendo en peligro su situación, y lo hicieron en la convicción de que eso era parte de la pelea que los militares habían arrasado, es decir, con el sistema democrático, etc. Así que yo desde ya siempre estaré eternamente agradecido a esos 2 miembros de la Unión Cívica Radical que realmente, a los cuales de alguna manera les debo la vida, ¿no? Bien, vamos a ir a la pausa, pero antes le dejamos una pregunta para que nos responda después del corte, y tiene que ver con cómo se ve usted dentro de 10 años. En un ratito nos responde Carlos Gutiérrez. Regresamos de la pausa, y había quedado pendiente una consulta en esta charla que mantenemos con el diputado nacional Carlos Gutiérrez. ¿Cómo se veía de acá a 10 años? Bueno, desde ya, definitivamente jubilado. Bueno, y ojalá es algo por lo cual uno todos los días brega, es decir, tal vez sin ser hipócrita y sin desconocer que uno, digamos, querría vivir
no 80 años, ¿no? Porque yo dentro de 10 años, como dicen ustedes, tendré 79 años. Y la verdad que digo, si fuera por mí, como si fuera por cualquiera de los mortales, entiendo yo, o por lo menos la gran mayoría, querríamos vivir como Matusalén 200, 300, 500 años y no nos alcanzaría. Yo soy de los que digo, ante la pregunta, pero no te aburrirías, ¿no? Como Gilmanés, ¿se acuerdan el personaje del Inmortal? Que decía, bueno, hay momentos en donde la eternidad puede ser o puede significar un gran aburrimiento. No, la verdad es que yo no creo que estaría dentro de esa categoría, pero sí, digamos, la pretensión o que no va a decidir uno, lamentablemente, pero sí hacer votos y pedir a los que somos creyentes, fundamentalmente, más allá de los años, poder llegar con salud, poder llegar íntegramente, como para poder disfrutar las etapas de la vida que en cada momento uno va descubriendo que tienen su razón de ser, que tienen sus aprendizajes, y sobre todo para poder tener realmente un equilibrio que permita, no solamente de aquella frase tan remanida de cuidar y disfrutar de los nietos, sino poder seguir disfrutando de la vida. La vida es algo tan maravilloso que todos los días, cada instante merece que la valoremos y pretendamos realmente dar que el próximo paso sea mejor que el que dimos antes. ¿Cuántos hijos y nietos? Bueno, yo tengo 4 hijos, como digo yo tengo 2 administraciones. 2 de mellizos de la primera que nacieron una semana después que yo fui secuestrado. Y 2 de la segunda administración, ¿no? Ya todos profesionales, ya todos trabajando en lo suyo, y 4 nietos. ¿Y cómo fue eso, ser padre por primera vez estando preso, detenido? Y la verdad que lo primero que para mí fue muy duro, diría yo que más que duro, no duro, fue de una tensión por encima de los momentos muy difíciles por los que uno pasa cuando es detenido, sobre todo en esas circunstancias, ¿no? De tan crueles, digamos, que imponía la dictadura militar. Pero para mí, saber que los mellizos estaban a punto de nacer, que a su mamá no le pasara nada, como le pasó a tantas embarazadas y parturientas en las distintas cárceles o campos de concentración de la dictadura, era realmente una cosa muy difícil de sobrellevar. Pasado el momento en donde nacieron los chicos y no hubo represalias contra la mamá de ellos, bueno, yo sentí un alivio donde todo lo demás pasó a ser absolutamente secundario. Es como que se había cumplido lo más importante desde ya, que era que los chicos nacieran bien y sobre todo que no tuvieran consecuencias, y que las consecuencias en todo caso, si caían sobre uno, bueno, si uno tenía además en ellos y en que estuvieran bien una herramienta muy fuerte desde lo moral, desde la convicción de que, bueno, valía la pena aguantar y mantenerse vivo para algún día poder disfrutarlo, ¿no? Así lo viví. ¿Y en esas condiciones en la cárcel también fue torturado como tantos otros? Bueno, sí, desde ya que sí, pero digo, la cárcel es una tortura cotidiana. El momento de la detención, estamos hablando de lo que sucedía a nivel de la dictadura militar, era la tortura segura, frente a la cual por ahí la mejor suerte era que a uno le pegaran un tiro de una vez por todas. Y después, digamos, tal vez lo más duro, a pesar que uno diga, no, esos son los momentos extremos, y allí es donde uno saca, bueno, lo que tenga, lo que tenga adentro, lo que pueda aguantar dentro de las posibilidades de un ser humano. Y después viene lo otro, que es la cotidianeidad, ¿no? De la vida carcelaria, en esas condiciones, donde no había ningún día que uno no estuviese con la espada de Damocles sobre la cabeza, es decir, con la posibilidad
que lo sacaran y lo mataran también, como a tantos compañeros y a tantas compañeras, ¿no? Así que eso me parece que tal vez la extensión en el tiempo de esa permanente zozobra, de esa permanente incertidumbre, bueno, era lo que produjo daños en uno, pero también en mucha gente que no los pudo superar. ¿Qué cosas lo desconectan un poco de la rutina de la política, de la actividad, ya sea en este caso como diputado nacional, otras veces ha sido ministro de la provincia, también bueno, ha ocupado cargos a nivel local? ¿Cuáles son las cosas que lo desconectan de esa rutina? Las cosas simples, aunque parezca remanido, las cosas simples de la vivencia o la convivencia familiar con la pareja de uno, con los nietos, con los hijos, con los amigos, la actividad física. Yo hace muchos años que practico ciclismo, ahora ando medio demorado porque ando con algunos problemitas de columna, pero los veía recién a nuestro a vuestro compañero ahí bajar con la bici, y pues siempre nos encontramos en el río y cuando él maratoneaba y demás, y esas cosas simples, ¿no? Es decir, donde uno se conecta o se desconecta al revés, son las que le permiten a uno sobrellevar, bueno, sobre todo la dificultad de este momento, ¿no? que es tremenda, pensando en lo que uno ve cotidianamente en su ciudad como es esta, pero en ciudades grandes, ¿no? Yo voy a Buenos Aires y veo 100 personas en el aeropuerto, una detrás de la otra, con su respectivo colchón, bolsa de dormir, cartón o lo que sea, refugiándose del frío, de la inseguridad, pasando la noche ahí, y digo, bueno, Argentina realmente no puede ser, es increíble que nosotros hayamos caído en esta situación. Y la responsabilidad es nuestra, es la de una dirigencia política que no termina y no deja de mirarse el ombligo para atender realmente las cuestiones que ya de por sí, aún si hubiese un gran acuerdo nacional como es el que nosotros predicamos, antes de las elecciones, para que la gente por lo menos tenga la esperanza, estos que toda la vida nos están haciendo, que nos hacen la vida imposible con sus decisiones, bueno, por lo menos que esté la esperanza de que 8 o 10 puntos centrales hay una mayoría de la dirigencia que los va a cumplir y dar una esperanza con eso, ¿no? La verdad que uno lo vive muy contradictoriamente. Esto no es por lo que uno soñó, por lo que uno padeció, lo que sea, porque hay otros que uno padeció eso y hay otros que están padeciendo desde que nacieron la pobreza y la falta de esperanza de el día de mañana poder progresar un poco más, y eso es muchísimo más duro. Bien, llegamos al final, pero antes le dejamos una pregunta que es común a todos los entrevistados y tiene que ver con a qué se hubiera dedicado Carlos Gutiérrez si no hubiese sido político, si no hubiese sido tantas veces funcionario de distintas áreas del Estado. Me hubiese gustado, de hecho, empecé en la Universidad de San Luis, después de salir de la cárcel, pero bueno, era imposible seguir porque requería presencialidad, no había las posibilidades que hoy tiene la educación a distancia, con la virtualidad y todo. Me hubiese gustado lo que es mi hija menor, ser psicólogo. Le agradecemos mucho la visita y se lleva unos alfajores. Pero muy bien, muchas gracias. Bien, le agradecemos a Mil Momentos Pastelería, que es quien nos da los alfajores que le vamos a entregar al diputado Carlos Gutiérrez. Gracias nuevamente por estar aquí. Que me los acaban de entregar, así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario. Un gusto, un placer estar Lo aquí. mismo digo.